buenas noches con todos. Entonces, hoy día vamos a entrenar en un tema que a mí me gusta mucho. Es un tema que lo vengo revisando constantemente. No es algo que haya leído una sola vez y de ahí lo haya dejado, sino que lo he venido conversando, entrenando gente sobre esto también y lo he venido practicando durante mucho tiempo. Y es este libro maravilloso del señor Miguel Ruiz que habla acerca de los 4 acuerdos. ¿Cuántas personas que están conectadas hoy en la sala ya leyeron sobre este libro alguna vez? Escriba número 7 si usted ya lo leyó este libro, porque si ha leído este libro antes, va a entender muchos conceptos importantes de este libro, porque a conciencia va a ver que viviendo de acuerdo a estos 4 acuerdos, vamos a tener una vida mucho más plena, mucho más feliz y mucho más exitosa. Así que quiero saber quiénes en la sala le gustaría ser más exitoso. Escríbame ahí número 7 en el chat si a usted le gustaría ser una persona más exitosa. Y si es así, entonces preste muchísima atención. Este es el libro para la gente que quiera revisarlo luego, lo pueda revisar con más detenimiento. Lo pueden adquirir, está en casi todas las librerías del Perú, así que lo pueden ahí revisar con todas las ganas. Pero vamos a hablar primero de conceptos que son importantes. Nosotros tenemos acuerdos con mucha gente sin darnos cuenta, han sido algunos de ellos impuestos desde nuestra familia. Por ejemplo, este bebecito hermoso que está aquí en esa foto, ese bebecito desde que nace hay ciertos comportamientos y hábitos que su familia le va a inculcar. Dentro de esos comportamientos y hábitos que su familia le inculca, él comienza a crecer de una cierta manera, creyendo ciertos patrones y no creyendo algunos otros. ¿Qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede es que normalmente nosotros cuando tenemos una construcción de un cerebro nuevo, digamos, como este bebecito, y comienza a desarrollarse hasta los 7 años, se forman los surcos neuronales. Y dentro de los surcos neuronales van a estar los comportamientos que nosotros vamos a ir teniendo. Y muchas de las cosas que nosotros adquirimos, muchos de los acuerdos que nosotros adquirimos en nuestra vida son impuestos por nuestra familia, sean buenos o sean malos. Seguramente muchos de nosotros hemos aprendido algunos valores de nuestra familia y generalmente hemos aprendido algunas cosas que no son tan buenas también de nuestra familia, pero no son los únicos que imponen acuerdos en nuestra creencia, sino que también la sociedad en la que nosotros nos rodeamos, dependiendo de cómo sea esa sociedad, vamos a tener ciertos acuerdos para vivir en sociedad, porque el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Al ser un ser sociable por naturaleza, lo que está buscando constantemente es que la gente lo apruebe. Y lamentablemente, buscar aprobación externa es una de las cosas que más se ven en el mundo. Y dentro de nuestra comunidad también buscamos cierta cantidad de aprobación y también se imponen cierta cantidad de acuerdos por este motivo. Pero no solamente es nuestra sociedad, también es en nuestro trabajo. Usted va a tener ciertos acuerdos con su equipo, va a tener ciertos acuerdos con el corporativo y esto de acá va a generar que usted tenga ciertas creencias y usted se comporte de cierta manera. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta primera parte? Todos nosotros formamos acuerdos todo el tiempo y con todos los que nos rodean. O sea, nosotros constantemente vamos a tener acuerdos. ¿A qué se refiere Miguel Ruiz con esto de tener acuerdos? Es que tu comportamiento está dirigido de acuerdo a las cosas que tú has sido o a través de la manera como tú has sido formado. Y tú y yo nos hemos formado de cierta manera gracias a las experiencias que hemos vivido y a los acuerdos que tenemos constantemente con la gente que nos rodea. Entonces, la pregunta clave es esta. ¿Usted está dispuesto o dispuesta a crear 4 nuevos acuerdos, pero para que esta vez esos acuerdos mejoren tu vida? ¿Sí o sí? A ver, escríbame ahí en el chat. ¿Está dispuesto o dispuesta a crear 4 nuevos acuerdos para mejorar tu vida? Si la respuesta es sí, como espero que sea, entonces vamos a revisar estos 4 acuerdos que menciona Miguel Ruiz para poder conocer una manera mejor de poder vivir. Y el primer acuerdo del cual él habla tiene que ver con ser impecable con tus palabras. Y quiero que lo apuntes bien, porque es importantísimo
este acuerdo. Nosotros tenemos que convertirnos en personas que somos impecables con nuestras palabras. Es decir, tenemos mucha conciencia de cómo nos comunicamos constantemente con la gente, pero también con nosotros mismos. Hay personas que están constantemente en esta área, en donde gritan a otra persona, maltratan verbalmente a otra persona y hacen que digan malas palabras, no solamente lisuras, digamos, sino en general, es tono de voz. Ya lo vamos a ver en el módulo de comunicación de Líder 300, que vas a entender que no solamente se trata de lo que dices, se trata de cómo lo dices. Y es importante saber que muchas veces cuando nosotros hablamos mal a otra persona, esa persona lo que nos va a retornar es odio. Así no quiera sentirlo. Al retornar odio, lamentablemente, energéticamente, lo que está pasándonos a nosotros es que estamos recepcionando una energía negativa constantemente. Entonces, cuando tú le hablas mal a alguien, cuando tú le tratas mal a alguien, lo que va a pasar es que esa persona termine generando un boomerang hacia ti. Y ese boomerang, al final, es lo que tú le haces a otros, ellos te van a regresar esa energía. Y por eso es importante, y Miguel Ruiz lo habla, acerca de ser impecable con tus palabras, pero no solamente con la gente a la cual tú le hablas, sino también cómo te hablas a ti. Muchas veces nosotros nos hablamos de una mala manera y al hablarnos de una mala manera, eso se va metiendo en nuestro subconsciente y nos genera mucho impacto en nuestra autoestima. Una de las cosas principales para poder mejorar nuestra autoestima es hablar bien de nosotros mismos. Entonces tenemos que ser muy conscientes de cómo está nuestra comunicación con el resto de gente, cómo está nuestra comunicación con nosotros mismos y con nosotras mismas. Porque mientras que no mejoremos ese ámbito de comunicación, lamentablemente lo que va a pasar es que nosotros estemos minimizándonos y ese acuerdo es algo súper importante para ser exitoso en la vida, porque lo que va a permitir esto es que nosotros tengamos una vida más feliz. Una persona feliz hace más dinero. Una persona más feliz tiene mejores relaciones interpersonales. Una persona más feliz tiene un comportamiento distinto en su trabajo. Una persona más feliz puede crear nuevas fuentes de ingreso. Pero para eso nosotros tenemos que aprender que una de las cosas que nos va a permitir ser más felices es a través de ser impecable con la manera como nos comunicamos hacia otros, pero también hacia nosotros mismos. Es importante saber esto. Cambia la forma en cómo te expresas de los demás y de ti mismo. Es importante cambiar la forma para que se convierta en una forma de amor, basada en comprensión. Y si no tienes amor ni comprensión por la persona a la cual estás hablando, por lo menos tienes que tener una sensación ¿cómo te digo esto? De querer ser amigable al menos. Porque lamentablemente nosotros cuando no somos compasivos con otro ser humano, es muy difícil que esto repercuta positivamente en nosotros. Cuando nosotros no entendemos que hay que tener compasión por las personas, entonces eso hace que nosotros no podamos estar bien con nosotros mismos. Hay algo que quiero que entiendas hoy día. Todo lo que tú le hagas a otro, el karma lo que dice es que te regresa. Por eso es que ser impecable con tus palabras es algo muy importante para esta filosofía tolteca que hablaba de Miguel Ruiz en su libro. Ahora, el segundo acuerdo tiene que ver con que no te tomes nada personal. Este acuerdo para mí es mi top 1, si le soy sincera. Esto es algo de lo cual yo he vivido, yo lo vivo todos los días y lo aprendí también en el coaching, porque es importante entender que lo que hace otra persona no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Lo que esa persona dice o deja de decir no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Lo que tú dices, eso sí tiene que ver contigo, por eso es que el primer acuerdo es ser impecable con las palabras. Ahora, el segundo, cuando hablamos de no tomarnos nada personal, tenemos que entender que nosotros podemos generar una vida muchísimo más feliz cuando no nos tomamos las cosas de manera personal. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendas
que las personas no te quieren hacer daño a ti, entonces vas a tener una felicidad constante en tu vida, porque las personas no buscan hacer daño. Lo que pasa es que muchas personas son afuera como están adentro. Y si las personas no están buscando evolucionar, entonces lamentablemente van a tener ciertos comportamientos que de repente puedan herir tus sentimientos, pero solo pueden herir aquello que tú le permitas herir. Por eso yo hace muchos años tomé la decisión de que yo no me iba a tomar nada personal lo que otra persona hiciera, porque finalmente dependía de lo que ellos estaban viviendo o como ellos habían vivido. Lamentablemente hay gente que le hirieron de niña y después cuando es adulto quiere herir gente. Si ellos no están dispuestos a trabajar en su crecimiento personal, ese es tema de ellos. Pero usted sí está dispuesto a trabajar en su crecimiento personal, por eso es que se está entrenando el día de hoy. Y una de las cosas más importantes es que tienes que entender que nada tiene que ver contigo. Cuando esa parte yo la comprendí, muchas cosas fueron más fáciles en mi vida. Pero es bien sencillo creer que la gente te hace cosas. Pero la gente no te hace algo. La gente hace cosas, pero no te las hace a ti. Eso es clave para esta parte. Recuerda que si la gente está diciendo cosas de ti o está hablando de ti o te está tratando mal, no tiene que ver contigo. Lamentablemente, muchas personas se lo toman personal. Y hay gente que dice, pero ¿cómo no me lo voy a tomar personal, Dalu, si están hablando de mí? Pero no tiene que ver contigo. El día que tú puedas entender que lo que dice Juan, ¿cómo era el dicho este? Lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro, ese día tú vas a entender muchísimas cosas poderosas. Por eso es importante que nosotros no hablemos mal de la gente, que es el acuerdo número 1, que tiene que ver con no ser muy impecable con tus palabras. Y lo número 2 es no tomártelo personal. Nosotros no somos responsables de los actos de los demás, solo somos responsables de nuestros actos. Y eso le pasa a mucha gente que es controladora. La gente que es controladora no solo busca controlar las cosas que hacen ellos, sino quieren controlar cómo son los demás. Y como los demás no son como tú quieres que ellos sean, eso te perjudica. ¿Por qué? Porque tú te estás tomando personal el acto de otra persona. Cuando acá es bien fácil poder diferenciarlo, que las cosas que hacen ellos no tienen que ver contigo y tú no eres responsable de esto. Tú solo vas a ser responsable de aquellas cosas que tú controlas y lo que tú controlas tiene que ver con tus actos y tus palabras. No tiene que ver con lo que haga otra persona. Cuénteme hasta aquí si están aprendiendo. Escríbame número 1 en el chat para ver si está aprendiendo estos primeros 2 acuerdos de este maravilloso libro. Excelente, excelente. Entonces vamos a continuar. Miren, a mí me gusta mucho esta imagen porque ¿sabes cuál es la mejor manera de no tomarte algo personal? Es hacer que lo que diga otra persona literalmente te resbale. Es como si te pongas aceite de coco en todo el cuerpo y digas, ¿sabes qué? Lo que me digan me resbala, porque no tiene que ver conmigo. Y cuando tú puedas vivir de esa manera, va a ser muy poderosa tu vida. Va a ser muy feliz esa vida. Tienes que echarte así, pero un kilo de aceite de coco y lo que alguien diga, déjalo pasar, que resbale, así como este pericote que está resbalándose en esa hermosa resbaladera. En algún momento vamos a vivir esa experiencia también. Así que miren, es importante esto. Número 3. Esta de acá es una de las más difíciles para mí y yo la sigo trabajando mucho todos los días. De hecho, con mi esposo me dice muy claro que esto es algo que que tengo que trabajar constantemente y es no hacer suposiciones. No hagas suposiciones. No sientas
que tú tienes toda la razón o todo el conocimiento sobre algo que está sucediendo. Una de las razones principales por las cuales no podemos hacer suposiciones o no deberíamos de hacer suposiciones es porque en el coaching se habla como este término tiene que ver con el coaching, que tiene que ver con juzgar a alguien. Cuando tú supones algo de otra persona, tú lo estás juzgando de acuerdo a tus patrones mentales, pero no tienen nada que ver con esa persona. Tienen que ver sobre lo que tú aprendiste. Eso ahí es algo que necesitamos aprender nosotros también, que esa persona no necesariamente se va a comportar de cierta manera, pero si tú supones que lo va a hacer, entonces tú creas esas mentiras, porque finalmente las suposiciones son mentiras. Y tú creas una percepción acerca de otra persona que no tiene nada que ver con la realidad. Porque mira bien lo que dice acá, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú supones constantemente algo que es negativo, eso se va a convertir en verdad en tu vida. Entonces, si tú supones que tus líderes, por ejemplo, no quieren comprar un producto por X razón, tú estás considerando eso como una verdad. Pero la mejor manera de hacerlo es poder preguntar, que es importante. Esta es la solución para no suponer, y es preguntar las cosas y esperar una respuesta. Pero acá viene la tercera parte, que es la más difícil, porque es número 1, preguntar. Número 2, esperar esa respuesta. Y número 3, creer la respuesta que te dan. Porque también hay algunas personas que preguntan algo, le responden algo y después dicen, no, no es verdad. Entonces, no, me estás mintiendo. No es cierto. Entonces es como, no, pues, tienes que aprender a dejar de suponer las cosas, preguntar lo que tienes que preguntar y aceptar la respuesta que tienes que aceptar. De esta manera, tú vas a poder obtener la realidad de lo que está pasando y no lo que tú estás juzgando o estás suponiendo, porque hay muchas personas que lo que hacen en esta etapa de la vida es que lamentablemente generan muchísimas suposiciones y al final esto lo único que perjudica son las relaciones interpersonales con otras personas que están rodeándonos constantemente. Por eso para mí es muy importante preguntar cuando alguien está con cara de estreñimiento, le pregunto, ¿qué te pasa? Porque yo puedo suponer y decir, está molesto conmigo, pero realmente no tiene nada que ver contigo. Quizás está haciendo otra cosa. Esto, por ejemplo, a mí me sirve mucho en mi matrimonio. El otro día, unos amigos me decían, oye, Dalu, ¿cómo haces para que en tu matrimonio Cali y tú no se peleen? O sea, ¿cómo es que ustedes nunca se pelean? Y yo le digo, primero que nada, cuando algo pasa, yo le pregunto. Por ejemplo, si no me responde el celular, le pregunto y le digo, oye, amor, ¿por qué no me respondiste el celular? O puedo decirlo también en ciertas cosas. A veces Cali le cambia la cara completamente y yo le pregunto, ¿estás molesto conmigo? Y me dice, no, ok, listo, yo le creo que no está molesto conmigo. Porque de esa manera podemos nosotros tener una comunicación. Pero con tus líderes y con tu equipo también toca hacer lo mismo. Toca preguntarle, oye, por ejemplo, alguien no llega al evento y tú dices, ay, seguramente se ha ido al cine con sus amigos, pero está suponiéndolo. Lo mejor es llamarlo o escribirle y decirle, oye, ¿por qué no viniste al evento? Y te va a responder algo. Esa es la manera tan fácil de poder vivir más feliz, pero es muy difícil poder practicarlo a diario. Recuerden que estos son hábitos. Entonces, usted, si quiere tener una vida más exitosa y una vida más feliz, toca cumplir el tercer acuerdo, que es no suponer. Así que ya lo saben. Y vamos por el cuarto acuerdo y ya estamos por acabar. Esta capacitación es cortita. Número 4, haz siempre lo mejor que puedas. Señores y señoras, esta de aquí a mí me encanta, porque esta es vivir en excelencia. Usted tiene que vivir en excelencia. Usted tiene que hacer siempre lo mejor que pueda. No puede hacer cosas a medias, no puede hacer cosas casi bien. Tiene que hacer las cosas siempre lo mejor que tú puedas hacerlo. Eso es vivir en excelencia, excelencia. Y para tener una excelencia real,
toca salir de la zona de confort. ¿Sabes por qué? Porque es bien cómodo hacer lo mínimo para pasar. Por ejemplo, yo antes, cuando presentaba el negocio, yo le decía a alguien, no, este es el plan de negocio y así funciona. Yo, por ejemplo, nunca daba precios. Yo le daba de frente el catálogo y le decía, elige los productos que tú quieras. No le decía cuánto iba a ser menos o más, pero habían algunas personas que su respuesta siempre era, ¿cuál es lo mínimo que yo necesito para entrar a tu negocio? Y yo le respondía, mejor no entres. Mejor no entres. ¿Sabes por qué? Porque yo ya estaba clara que esa persona nunca iba a salir de su zona de confort, porque estaba buscando hacer el mínimo esfuerzo desde el día uno. Hasta que esa persona no creciera a nivel de desarrollo personal, no iba a salir de la zona de confort. Entonces mi pregunta es, ¿usted está saliendo de su zona de confort? ¿Está haciendo cosas diferentes constantemente? ¿Se está moviendo de una manera distinta? ¿O está acostumbrándose a estar en el mismo lugar siempre? Esperar lo mismo todo el tiempo, hacer las cosas lo mínimo indispensable. Por ejemplo, yo conozco gente que no le gusta subir de rango, parece. Todos los meses le gusta cerrar el mismo rango. ¿Por qué? Porque hace exactamente lo mismo todo el tiempo. Pero si usted hiciera las cosas en excelencia todos los días, es decir, ok, yo tengo para afiliar personas, las afilio de una vez, vamos a hacer crecer sus equipos, vamos a cerrarle su rango bronces, voy a hacer crecer mi organización, voy a hacer más de lo que me piden en mi equipo, su equipo crecería muchísimo. Si usted logra hacer su mejor esfuerzo, estoy segura que pueden hacer algo maravilloso. Entonces, lo importante de este cuarto acuerdo es poder sacar tu mejor versión. Tú tienes una mejor versión, solo que todavía no la has desarrollado. Todavía no te has atrevido a ir por esa mejor versión. Yo todos los días busco ser mejor que el día anterior, no por alguien, por mí. Busco mejorar mi salud física, busco mejorar mi salud emocional, busco crecer en conocimiento, busco desarrollarme como persona, busco crecer espiritualmente. Todo esto busco para poder sacar mi mejor versión. Yo quiero saber si usted también está buscando a sacar esa mejor versión. Si usted realmente está queriendo ir por más, escríbame ahí número 7, si usted quiere ir por una mejor versión de la que ya tiene. Porque es importante entonces hacer lo mejor que puedas en cada cosa que hagas y ser en excelencia cada cosa que hagas. Entonces, acá un pequeño resumen de lo que hay. No supongas. No des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento, dice Miguel Ruiz. Honra tus palabras. ¿Qué quiere decir con honrar tus palabras? También tiene que ver con ser coherente con lo que piensas, sientes y haces. También tiene que ver con ser auténtico o auténtica. Tiene que ver con ser respetable también ante los demás y ante ti mismo. Por eso es importante aprender a honrar nuestras palabras. Haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Por eso para mí, no esperes más. Hazlo bien desde hoy. Hazlo lo mejor que puedes el día de hoy, porque de esa manera vas a ir por una excelencia que te va a llevar a un siguiente nivel. Y finalmente, no te tomes nada personal. En la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo. El problema es de él y no tiene que ver contigo. Así que espero que el entrenamiento de hoy les haya servido y nos vemos en la siguiente.